RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Proal. Aquí está con ustedes como cada jueves. Bienvenido, Fernando. Estimado Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Siempre un gusto recibirte. El placer es mío estar aquí contigo. Oye, ¿de qué hablamos hoy? Oye, fíjate, ahorita comentábamos antes de entrar al aire algunos temas y uno tiene que ver con estas lamentables afectaciones que causaron las recientes lluvias en diversas entidades, entre ellas Querétaro, pero bueno, muy particularmente en Veracruz, en la ciudad de Poza Rica. Y todo el debate que se ha generado en torno a la desaparición del famoso Fondo Nacional de Desastres, del Fonden, ¿no? Que era un fondo que se había venido construyendo durante 2-3 sexenios y que se desapareció la administración pasada, y bueno, pues donde se iban juntando recursos precisamente para atender contingencias inevitables, como lo son los desastres naturales, ¿no? La verdad es que la naturaleza no tiene ni partido político ni ideología alguna, estimado Ángel. Es cierto. Y desafortunadamente nos muestra su fortaleza destructiva de vez en vez, y máxime cuando, bueno, pues nuestras ciudades están creciendo de manera muy acelerada, vamos abarcando zonas que en su momento pues fueron pasos de agua, que fueron cañadas, etcétera, y lamentablemente vemos estos resultados, ¿no? Pero lo que es bien interesante, fíjate, es que este debate sobre la conveniencia o no de contar con un Fondo Nacional de Desastres, con este guardadito para casos de emergencia, se ha centrado en el tema de la corrupción. ¿Sí? Y si esto fuera así, Ángel, si ese fuera el argumento, pues tendríamos que desaparecer prácticamente todas las dependencias de este país. Okay. Si el problema fuera de corrupción, entonces no serviría nada. Nos quedamos sentados en una banca. Y me parece que estamos, o que se está enfocando el problema desde un ángulo eminentemente político electoral que no corresponde con lo que tendríamos que estar valorando, que es la necesidad social de atender situaciones como las que vemos hoy en los medios de comunicación, y que son sumamente tristes y lamentables porque hay cientos, miles de personas que pierden todo, independientemente de esos más de 60 personas que han perdido la vida y un número similar de desaparecidos, ¿no? ¿Conviene tener un guardadito para estos casos? Sin duda sí. ¿Fue útil en su momento? Sí. El hecho de que se haya abusado y de que personas sin escrúpulos se hayan robado el dinero de este fondo es otra cosa aparte. Es un tema de abuso, es un tema criminal, es un delito, ¿no? Es un tema de falta de controles de quienes eran los jefes directos de las personas que se pueda o pudiese acreditar que cometieron estos excesos. Es una cosa distinta al hecho del por qué debe de existir un fondo para prevenir y tener capacidad de inmediata respuesta económica ante estos sucesos. Hoy escuchábamos al gobernador Curi, quien ha estado muy presente, y de veras es de admirarse la manera en la que se ha conducido el Ejecutivo del Estado de Querétaro y el secretario de Gobierno. Sí. Pero con mucha franqueza decía, es que, o sea, tenemos que buscar, o sea, sí vamos a atender todo, pero pues necesitamos, porque hay que buscar encontrar el dinero, los recursos, sí, claro. ¿no? Qué lástima que no existan esos recursos, porque mientras más rápida es la atención, de alguna manera, Ángel, se contiene un poco el daño y sobre todo se contiene la injusticia de no poder apoyar a estas familias, ¿no? Entonces, me parece, insisto, que estamos apreciando las cosas siempre desde ese ángulo político electorero de que no funcionaba porque se robaban el dinero. No, espérame, que se robaran el dinero tiene que ver con personas corruptas que debiste haber detectado y meterlos procesado, a la cárcel. Sentenciado, y deberían estar en la cárcel. Claro. No tiene que ver con la conveniencia de que existan esta clase de fondos para contar con recursos para estos casos de emergencia que se van a dar porque se van a dar, Ángel. A mí me preocupa enormemente, son las 7:48, es Fernando Ortiz Proal platicando contigo esta mañana aquí en RR Noticias, y me sorprende enormemente, lo que me vuela la cabeza es el hecho de que con Calderón
pues eran del orden de 50 mil millones de pesos. Luego Peña Nieto le metió las tijeras y quedaron en 45. Llegó López Obrador y lo dejó en 18 mil millones de pesos. El tema es que pues ahí están números más, números menos, pero 18 mil millones. Pero en un momento en el que, como tú dices, las ciudades crecen, cambian, hay lugares que quedan a un lado de una ribera de un río, en una cañada, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, Fernando, hay un cambio climático que está acelerando todos estos asuntos que a lo mejor, digo, lluvias fuera de toda proporción las ha habido toda la vida, pero era una cada 50 años. Y ahora se ven con mayor frecuencia las lluvias, los tornados, los huracanes, las sequías, etcétera, etcétera, etcétera. Y van a seguir pasando. ¿Por qué? Pues porque hay un cambio climático y hay un planeta Tierra que está respondiendo pues a lo que el mugrero que le hemos hecho. El asunto es que buena parte de ese trabajo del Fonden era para prevenir. Es increíble, Fernando, que de esos 18 mil millones de pesos, solo el 1% sea para un tema de prevención, estando las cosas como están el día de hoy a nivel global con el tema del cambio climático. Es decir, son 180 millones de pesos. Yo hacía la cuenta, por estado le tocan 5 millones y medio de pesos a cada uno para un tema de prevención. Eso no sirve ni para los clips. Exactamente, Ángel. Y además hay un tema social también importante. Finalmente las personas, ha habido una migración a los centros urbanos desde hace varias décadas en nuestro país por necesidad. La gente sale o ha salido del campo, llegan a las ciudades por necesidad, tienen que buscar un espacio donde ubicarse. Generalmente pues son en estas zonas de riesgo, se van creando estas comunidades que al tiempo se convierten en localidades y luego en colonias, y bueno, pues van exigiendo con razón los servicios, y se van creando estas nuevas áreas urbanas precisamente en estas zonas donde no deberían haber existido, ¿no? Y es un tema también social que no se puede evitar, porque pues sí suena fácil decir, es que pues que no se construya ahí, pero pues ¿cómo detienes a la necesidad? Claro. En un país como el nuestro, donde hay un abismo social tan grande y donde la gran mayoría de los mexicanos padecen de estas situaciones, y muchos se ven forzados a tener que vivir en esas zonas de riesgo. Me parece que nadie por voluntad propia desearía estar ahí, ponerse en riesgo y poner en riesgo a su familia. Lamentablemente la necesidad obliga, ¿no? Entonces, como tú bien dices, es un tema multifactorial en el que, bueno, tendríamos que haber sido desde un principio y por seguridad mucho más estrictos con el tema de los desarrollos urbanos. No tenemos planeación en la gran mayoría de las ciudades de este país. La planeación urbana brilla por su ausencia. Dos, toda esta guerra político-electoral ha generado gobiernos, particularmente en el tema municipal, de inmediateces, Ángel. O sea, todo hay que resolverlo rápido porque ahí viene la siguiente elección. Todo tiene esa nube, ¿no? Como en las caricaturas, esa nube negra que se llama el costo político. Entonces hay que valorar el costo político. No planeamos a mediano y largo plazo, no tenemos capacidad de prevención, somos malos para la logística, máxime cuando hay una situación de tragedia. Y bueno, pues que sí tenemos, somos bien solidarios, ¿no? Ahora, ya que pasan las cosas, sí tenemos esa vocación a la solidaridad, que es algo que enorgullece mucho del pueblo mexicano, pero deberíamos, tanto los ciudadanos como las autoridades, poner un poco más de atención, como tú bien decías, en la prevención, y sobre todo en tener normas que se tengan que acatar para evitar el riesgo de la gente, ¿no? Sí. La verdad es que lo que más me preocupa aquí es el hecho de que ya pasó esta tragedia, y mientras no tengamos todos estos temas de prevención, en tratar de fijar normas para evitar que estos asentamientos humanos queden en zonas de riesgo, por un lado, y por el otro, que se reactive este fondo de desastres, vamos a lamentablemente a seguir viendo este tipo de tragedias en los años por venir. Cuando hoy
esta lección de lo que pasó el fin de semana debería ser eso, una lección que nos permita aprender de los errores cometidos, que paguen aquellos que tengan que pagar por su irresponsabilidad o su ineficacia, entiéndase gobernadora, entiéndase alcaldes, por ejemplo en Veracruz o en Hidalgo, donde no puedes entender que hayan muerto tantas personas, salvo por el hecho, o sea, si solo lo entiendes atendiendo al hecho de que no hicieron su trabajo los que tenían que haberlo hecho en Protección Civil y en las diferentes entidades de gobierno en esos estados y también a nivel federal, porque tiene que haber una autoridad que lo supervise y que es evidente que no lo hizo, Fernando. Sí, lamentablemente, Ángel, sí se ven diferencias en las distintas entidades, sí. y pareciera así que el tamaño de la catástrofe tiene que ver con la magnitud de la negligencia, ¿no? Sin duda. Fernando, ha sido un gusto recibirte. Un placer estar contigo, Ángel, y te deseo un espléndido jueves a ti y a todo el auditorio. Es Fernando Ortiz Proal con ustedes, 7:54. Regreso enseguida contigo.